del Señor al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Cuando lo tengas, por favor, me das un fuerte amén. Juan, capítulo 1. Y bueno, ya aquí no se puede quejar de calor en esta bahía. Ahora van a decir que baile al aire, güey. No, disfrútenlo. Juan, capítulo 1. Versículo 6, Juan capítulo 1, versículo 6. Lo tengamos, mucho vamos a leer del versículo 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 1 es uno de los versículos ancla, uno de los versículos principales de nuestra fe. Es uno de los versículos donde la palabra nos enseña y nos demuestra la deidad de Cristo Jesús. Nos está hablando de la palabra y el original es el logos, el verbo de Dios, y ese verbo es Cristo. Y nos dice que en el principio la palabra ya existía. Es importante entender porque no dice que en el principio la palabra fue creada. En el principio la palabra ya existía. En el inicio del tiempo de la creación, ya antes de esa creación estaba Cristo, en lo que conocemos como la eternidad, el presente eterno de Dios. En esa eternidad pasada ya Dios existía, es decir que no fue creado Cristo. La palabra estaba con Dios. Esto nos ayuda a reafirmar la doctrina trinitaria, la doctrina de que hay una diferenciación de personas. Vemos aquí al verbo y vemos por otro lado a Dios. Vemos dos personas acá, pero vuelve a decirnos y la palabra era Dios. Es decir, vemos al Hijo al lado de Dios como dos personas diferentes, pero luego nos deja ver que ese mismo Hijo es el mismo Dios. No dice era otro Dios, sino era Dios. Amén. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Es lo mismo que nos dice Colosenses en el capítulo 1, cuando dice todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. El Señor el día domingo nos habló bastante acerca del ministerio de Juan el Bautista, este hombre de Dios, este hombre enviado como mensajero a preparar la llegada de Cristo Jesús. Y justo en esta semana he escuchado, me contaba un pastor amigo de Bogotá que había estado escuchando una prédica donde el predicador decía que el Señor Jesucristo permitió y de una manera ordenó que a Juan le cortaran la cabeza porque Juan tenía celos del ministerio de Cristo. Es decir, una cosa absurda, pero tenemos que ver cómo está siendo atacado realmente de manera sistemática la verdadera y sana doctrina. Nos dice que Juan no era la luz, sino que era aquel que estaba para ser testigo de la luz. Versículo 10, hablando del Señor, dice, vino al mismo mundo que Él había creado. Está hablando de Cristo y vuelve a mostrarnos que Cristo es el creador. Cristo es el creador y solo hay un creador, Dios. Amén. Cristo es Dios. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Cuando habla de su propio pueblo, está hablando de los judíos. El pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios había apartado para Él, el pueblo que tenía una labor similar a la de Juan el Bautista. Que por eso estamos aquí viendo el uso del símil con Juan el Bautista, porque Juan fue enviado para ser testimonio de la luz y al mismo tiempo el pueblo de Israel fue seleccionado, apartado por Dios para hacer testimonio acerca de la luz, es decir, del mismo Dios.
Pero ese pueblo seleccionado no reconoció a Cristo, el propio Dios, el Mesías que estaban esperando, y de hecho lo rechazaron, lo que dice el versículo 11, y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El título del mensaje de hoy es Recibe a Cristo. Recibe a Cristo. Que hace parte de la revolución de la cruz. Recibe a Cristo. Ahora, cuando leemos el versículo 12, dice literalmente, para que no haya confusión, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que dice con claridad, no está diciendo otra cosa. Dice que a los que creen en Jesús y le reciben, se les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, la mala interpretación de este pasaje y el no entender qué significa recibir a Dios, recibir a Cristo, es lo que está llevando a mucha gente a pensar que pasó al frente y recibió a Cristo, porque dijo: Señor, te recibo en mi corazón. Te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi corazón y te recibo en mi corazón. Es tomado de este texto precisamente. Y muchos dicen: bueno, pero ahí lo dice, ¿o no lo dice? A los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra recibir que tenemos aquí en el Evangelio de Juan? Para poder entenderla tenemos que comprender el versículo anterior, el versículo 11, que viene como contraste. Por eso el pero que les pedí que repitieran, para que entendamos de qué está hablando la Escritura en este punto. Dice el versículo 11: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos, ¿qué hicieron? Los rechazaron, pero a los que creyeron en Él y los recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es importante porque las dos palabras claves que están siendo contrastadas en la construcción gramatical son el rechazo y el recibo. Es decir, son dos palabras antónimas, dos palabras que el Señor nos pone de contraste, a decir, el pueblo judío lo rechazó, pero a los que lo recibieron, los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué está implicando la palabra? ¿A qué se está refiriendo con recibir a Cristo? Recibir a Cristo no es una oración. Recibir a Cristo no es una cosa emocional o sentimental. La estructura gramatical nos ayuda a entender que se está hablando de recibir a Cristo implica rechazar lo que es opuesto a Cristo. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, es decir, no recibió a Cristo. Y nosotros, por el contrario, tenemos que recibir a Cristo, pero es que recibir a Cristo implica rechazar todo lo que no sea de Cristo. Quitar absolutamente todo, porque la Escritura habla de recibirle y que venga a habitar, como dice la palabra, Él habita en el corazón de todos los que creen en Él. Pero el corazón de la que habla la Escritura no es el corazón que late, no es un músculo del tamaño del puño de tu mano, porque eso significaría que Cristo está muy limitado en nuestras vidas, lo que a la postre en muchas vidas es verdad. Lo que a la postre en muchas vidas sucede. Cristo está limitado a una pequeña parte de las vidas de muchas personas que así mismo se identifican como cristianos. Cuando habla de recibirlo, significa de permitir que Él tome el control de toda nuestra vida. El corazón en el hebreo y en el griego hace referencia al centro del ser. Básicamente es lo que nos quiere mostrar la palabra. El centro de mando, el centro de operaciones. Es decir, cuando hablamos de recibir a Cristo, estamos diciéndole, o está diciendo la Escritura, a quienes le han entregado el control de su vida a Cristo, a quienes le han cedido su vida a Cristo, a quienes han rechazado todo por Cristo, se les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por eso Juan 1:12 habla de creer y recibir, porque son dos cosas separadas. Los demonios creen en Cristo, pero no han recibido a Cristo. ¿Me hago entender? No es creer únicamente. Ahora, bueno, pero Juan, la palabra dice que la fe o que la salvación es por creer en Cristo. Sí, eso es verdad. Pero ese creer tiene que ir acompañado de un
recibir. Tenemos que recibir a Cristo. Ahora, no es una recepción temporal. Hay personas que yo he recibido en mi casa. Entonces se han sentado en la sala de mi casa, se han sentado en el comedor de mi casa. Algunos de hecho se han quedado algunas noches en mi casa, pero no viven en mi casa. Son dos cosas diferentes. Son simples ¿qué? Visitas. Y bueno, cuando digo simples, ojalá no se ofendan, porque andan unos susceptibles. Mira, somos simples. No estoy diciendo eso. Estoy hablando, tratando de ilustrar que no son residentes de mi casa, no son parte de mi hogar, no son parte de mi familia primaria. Son bien recibidos cuando quieran visitar, especialmente si llevan Coca-Cola y algo de comer, pero no son parte de la familia. Eso es importante entender. Es decir, yo no tengo la misma confianza o no ando con la misma ropa cuando está solamente mi esposa y mi hija que cuando tengo visitas. Creo que eso es lo normal en todas las casas. Si no te pasa en tu casa, estás en problemas. Es decir, no podemos recibir la visita como estamos normalmente en la casa. Hay cosas que son solo para los de la casa. Ahora, muchos reciben a Cristo, pero es una recepción protocolaria. Es una recepción de cóctel, es una recepción de vamos a comer con Cristo, pero luego Cristo tiene que irse y yo sigo viviendo mi vida. Bueno, recibir a Cristo implica rechazar mi propia vida. Para poder entender esto un poco más, porque lo hemos trabajado, pero creo que es necesario volver a repasarlo, lo que Dios nos está hablando. Vamos al Evangelio según Marcos. Para entender qué es lo que está diciendo verdaderamente el Señor allá en Juan 1:12. Porque hoy mucha gente te asegura y defiende su posición de cristiano, su posición de salvo, al decir, mira, yo creí y lo recibí. Yo le he dicho varias veces, entra. Y de hecho hay gente que lo recibe varias veces en la vida. Es decir, cada vez que tiene la oportunidad, yo lo quiero recibir. Y repiten la oración de fe como 40, 50 veces porque yo quiero recibirlo, lo recibo, y lo recibo, y lo recibo. ¿Sabes qué muestra eso verdaderamente? Que no es parte de tu casa. Yo no ando recibiendo a mi hija vive en mi casa. No le digo, oye, ¿tú qué haces aquí? No, es que ella vive aquí. Ella vive aquí, ella mora aquí, ella es, ¿qué? Dueña de la casa, porque es de la familia. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8:31. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ¿ser qué? Rechazado. Palabra clave. Ser rechazado por los ancianos. Juan 1:12 dice que vino lo de su propio pueblo y su propio pueblo lo rechazó. Ellos lo rechazaron, pero a los que creyeron en él y lo recibieron se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y Cristo en esta porción de Marcos está relatándonos la escritura cómo el Señor le dice a sus propios discípulos, miren, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas terribles. No dice tiene que disfrutar, tiene que ¿qué? Sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado, es decir, no ser recibido. El Hijo del Hombre no va a ser recibido por quienes, por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa, es decir, por aquellos que debían estar enseñando al pueblo a identificar a Cristo, aquellos que debían estar preparando al pueblo para la venida de Cristo. Son esos mismos hombres los que rechazarían a Cristo, es lo que está diciendo acá. Ahora, no es que va a ser algo futuro. De hecho, el Señor ya venía siendo rechazado sistemáticamente por la casta religiosa. Sin embargo, el Señor está hablando de un rechazo superior, un rechazo a muerte. Porque es lo que terminó sucediendo. Aquí no está hablando de las veces en que los fariseos se molestaban, de las veces en que los fariseos le increpaban, de las ocasiones en que los fariseos le acusaban de cosas, sino está haciendo referencia al rechazo final, al rechazo donde toman al Hijo del Dios viviente y lo entregan en manos de los romanos para que sea asesinado en esa cruz. Y ahora recordamos, bueno, pero lo asesinaron ellos o lo aplastó Dios, las dos cosas. Las dos cosas.
Porque el hecho de que Dios lo haya aplastado para el perdón de nuestros pecados no quita que lo clavaron en la cruz. El hecho de que Dios le haya causado dolor, como dice Isaías 53, no quita que lo hayan cogido, le hayan colocado una corona de espinas y se lo hayan clavado con un mazo. El hecho de que Dios lo hubiese aplastado por los pecados al poner nuestra maldad sobre sus hombros no quita que le hayan metido la lanza en el costado. Es decir, fue aplastado por Dios, pero también fue asesinado por los romanos. Tenemos que entender esto. ¿Y quiénes? Calma. Tranquilos. Los tacos allá, ¿quieres? Y está el auxiliar. Está haciendo mucho frío. Dios es bueno. Ahí está. Ya están diciendo, señores, está muy frío. Dios es bueno. Ok, mientras preparan allá, entonces seguimos acá. Dios está hablando aquí, no se distraigan. El Señor Jesucristo está hablando aquí de algo tremendo. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos. Él no va a ser recibido. Es parte, gracias, de lo que tenía que suceder. El rechazo por parte de ¿quiénes? De los sacerdotes, de los maestros de la ley y los ancianos. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba, versículo 32, abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Hay dos cosas importantes a rescatar acá. El Señor estaba hablando abiertamente con sus discípulos acerca de lo que vendría, no lo ocultó. Hay personas que se han acercado y a veces dicen, bueno, Juan, ¿por qué en lugar de decirle a la gente lo que va a pasar y de estar asustándolos, gracias, con que va a haber persecución, con que va a haber sufrimiento, con que algunos de los que estamos aquí tal vez tengamos que padecer cosas terribles en las manos de los impíos, en las manos del mundo? ¿Por qué no nos concentramos en hablar de la Jerusalén celestial? Bueno, es que para llegar a la Jerusalén celestial, dice la Escritura que es necesario que padezcamos por causa de Cristo. Lo uno no va separado de lo otro. Cristo, dice aquí en Marcos 8, que les habló como abiertamente. Hablar abiertamente no significa que Cristo ocultó, sino todo lo contrario. Les digo, miren, para que no quede duda, me van a tomar, me van a crucificar, me van a golpear, todo lo que está anunciado en los salmos, todo lo que está anunciado en los profetas, va a suceder conmigo, pero luego de eso resucitaré al tercer día. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para el sufrimiento, para poder aceptar y acceder a la vida eterna. Y está diciendo que los sacerdotes los rechazarían, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Ahora, el versículo 12, en la parte B, dice, Pedro, está hablando del apóstol Pedro. El apóstol, tienes que cambiarle lo tienen en carga, tienes que mover al otro lado. El apóstol Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Esto es como tragicómico, ¿no? Estamos hablando de un ser humano que estaba regañando a Dios. Estamos hablando de una criatura que le estaba diciendo a Cristo, ven acá, vamos a hablar tú y yo en serio, ponte aquí, mira, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo piensas? Y no, lo está reprendiendo, le está pegando Pedro un regaño al Señor Jesucristo. Ahora recordemos lo que leímos al inicio. ¿Me avisan? Hola, ok. Recordemos lo que leímos al inicio en Juan capítulo 1. ¿Quién creó todas las cosas? Él es el creador, y sin embargo, una de sus criaturas lo llevó aparte y lo regañó como si fuera un niño pequeño. Eso es lo que está sucediendo acá. Ahora, es este mismo Pedro el que en la porción anterior, el Señor comienza a preguntar, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen unos, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres uno de los profetas de los antiguos. Y el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice
que soy yo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Y el Señor le dice a Pedro, dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún ser humano. Eso te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Ahora, es la misma conversación, es decir, no son dos eventos separados, es el mismo evento. Pedro acaba de tener una de las revelaciones más grandes en la Escritura, la revelación que a nosotros en este momento nos tiene reunidos. En otro pasaje paralelo, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, después de que Pedro dice eso, yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué fundamento? El fundamento de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir. No está hablando de Pedro como hombre, está hablando de ¿quién? Del fundamento, de lo que Pedro confesó, de lo que Pedro entendió revelado por parte del Espíritu Santo de Dios. Pero en ese mismo instante, este mismo Pedro viene y le llama la atención al Señor, reprende al Señor por decir semejantes cosas. Quiero que pienses un momento la implicación de la expresión semejantes cosas. Si yo te digo a ti, no, mira, me tocó hablar con fulano de tal por semejantes cosas que me estaba diciendo, ¿tú en qué piensas? ¿Piensas que me estaba hablando bonito? ¿Piensas que lo que dijo fue chévere? No, ¿quién sabe qué habrá dicho? Bueno, tenemos que entender que a los oídos de Pedro lo que Cristo estaba diciendo era terrible. Hablar del sufrimiento, hablar de la muerte del Mesías a manos de los romanos era algo terrible. Lo lleva y lo reprende, y sin embargo el versículo 33 dice, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Wow. Tratemos de recrear un poquito esta escena. Jesús está hablando con Pedro. Pedro lo tiene aquí reprendido. Los discípulos están atrás, porque recuerda que Pedro, ¿qué hizo? Lo llevó aparte. Después de que Pedro le dice esto, Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos diciendo, presten atención a lo que voy a decir, y luego se dirige a Pedro y le dice, Pedro, gracias por cuidarme. Pedro, gracias por estar pendiente de que yo no sufra. Pedro, gracias porque tú estás por encima de otros, tratando de que a mí me vaya bien en esta vida. No, la Escritura no dice eso. Mira lo que dice acá. Dice que el Señor se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Wow, esas son palabras fuertes. Esas son palabras mayores. Si Jesús predicara hoy, lo cogerían a piedra porque no tiene amor. ¿Cómo le va a decir Satanás a Pedro? Oye, era Pedro. ¿Sí que no estaba hablando con un fariseo? Estaba hablando con Pedro. Pedro que estaba en la orilla y le prestó la barca. ¿Y cómo le va a decir Satanás? Pedro que después cayó humillado dijo, aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Y le va a decir Satanás, solo porque habló de esa manera. Bueno, Dios, el Señor Jesucristo, reprendió a Pedro de esa manera, pero le habló a quien estaba detrás de Pedro. A quien estaba detrás de Pedro. No significa, y por eso uso la expresión, quien estaba detrás de Pedro, porque Pedro no estaba poseído. Entendamos esto. Pedro no estaba poseído, amén. Pero Satanás le estaba hablando en ese momento al oído a Pedro. Estaba diciendo, oye Pedro, ¿cómo se te ocurre permitir que el Mesías pase por eso? ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Si es verdad que Jesús va a sufrir, se nos va a acabar todo. Es decir, ustedes están corriendo en vano. Y el Señor reprende y le dice, aléjate de mí, Satanás. Dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Préstame mucha atención a lo que te voy a decir. Lo que está diciendo el Señor es algo bien importante para nosotros en el día de hoy. Porque nos está diciendo que cuando nosotros comenzamos a ver desde las cosas desde un punto de vista humano, lo estamos haciendo instigados por Satanás. Es una obra diabólica. No es una obra cualquiera el decir, oye, pero a mí no me parece. Oye, pero yo creo que la cosa debería ser diferente. Oye, pero yo creo que los servicios deberían ser de esta forma. Oye, pero yo pienso que, ¿por qué tener que sufrir
¿Por qué pasar por aquello? ¿Por qué hablar de tantas cosas? Y comenzar a mirar todo desde un punto de vista humano es una obra diabólica. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Y la respuesta, la explicación de por qué le habla de esa manera es muy sencilla. Porque tú miras las cosas desde un punto de vista humano. Hay algo que está mal allá cuadrado. Entonces lo voy a apagar y cuádrenlo bien. Lo que está diciendo, ustedes no miren para allá, que ellos cuadren allá. Miren para acá. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y de hecho si no, pues seguimos así. Es bien importante, porque le está diciendo que cuando tú y yo ponemos la mirada en las cosas del mundo, cuando tú y yo analizamos las cosas desde un punto de vista humano, estamos haciendo la obra del diablo. Te voy a decir algo, el diablo es humanista. El humanismo tiene el autor en Satanás. El humanismo, que tiene que ver con la adoración del hombre, con la supuesta, y voy a explicarte eso, supuesta búsqueda de la felicidad del hombre, y digo supuesta porque esa felicidad se va a traducir en la tragedia más grande cuando sean arrojados al lago que arde con fuego y azufre, proviene del mismo diablo, proviene de las mismas tinieblas. Él es el autor del deseo del hombre por tener una buena vida aquí en la tierra. Porque Cristo, el Dios creador, hecho hombre, vino a este mundo a sufrir. Y Pedro le dice, de ninguna manera. No, Señor. O sea, tú no nos vas a dañar el caminado. Hasta ahorita venimos siendo un grupo reconocido. Venimos haciendo milagros. La gente quiere estar con nosotros. ¿Cómo así que te van a torturar? ¿Cómo así que va a pasar esto? No, ningún sufrimiento. A él estaba picando a Pedro ya el bichito de la prosperidad. O sea, eso no me cuadra, eso no me gusta. A mí no me parece. De ninguna manera te puede suceder eso a ti, Jesús. Y lo que Pedro estaba entendiendo, gracias, es algo básico. Es que si le iba a pasar a Cristo, también le iba a pasar a ellos. Y la implicación que hay en la mente de Pedro en ese momento, amado, tienes que tener tú también. Porque el Señor lo dijo en otro pasaje. Si a mí el maestro me ha rechazado, si a mí el maestro me ha odiado, ¿a ustedes qué? También. Porque es que es un absurdo pensar que el mundo odió a Cristo. Que el mundo, como lo dice Juan, que el mundo ¿qué hizo? No lo reconoció. Los sacerdotes lo rechazaron, su pueblo lo rechazó. A Cristo le hicieron eso y pensar que nosotros vamos a vivir la vida como Cristo, vamos a hablar las palabras de Cristo, vamos a hacer la obra de Cristo y nos van a amar. No va a suceder de esa manera. Es un engaño. Tú no puedes seguir pensando eso, pero cuando a tu mente llega, a tu corazón llega ese pensamiento, tienes que identificarlo claramente de dónde proviene. Proviene del mismo diablo. Proviene del mismo Satanás. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este punto. Tú miras o tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 dice algo tremendo. Dice, estos no nacen de la iniciativa o de la pasión humana, sino que nacen ¿de qué? Del Espíritu. Es decir, que no tiene que ver con la posición o con el pensamiento humano. Amados, tú y yo tenemos que comprender que recibir a Cristo implica negar nuestra humanidad. Recibir a Cristo implica morir a nosotros mismos. Recibir a Cristo no es hacer una oracioncita 100 veces o hacerla con mucha fe. Recibir a Cristo implica lo que dice aquí a continuación. Versículo 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Mira, el Señor, después de haberle convenido a Pedro de esa manera tan fuerte, llama a la multitud. ¿Por qué llama a la multitud? Porque Él es Dios y Él sabe que eso se iba a tratar de propagar, que lo que Satanás estaba haciendo con Pedro, si lo pudo hacer con Pedro, lo iba a intentar hacer ¿con quién? Con toda la multitud. Así que el Señor llama a la multitud y dice, vengan acá, quiero que escuchen lo siguiente. Ustedes que están aquí escuchando mis palabras, ustedes que quieren ser mis discípulos, algunos de ustedes que me han seguido desde hace mucho tiempo, miren, quiero que escuchen lo siguiente. Dice literalmente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ahora, dice si alguno de ustedes
quiere ser mi seguidor. Y la pregunta sería, bueno, Señor, pero ¿cómo preguntas si queremos o no queremos ser tus seguidores, si es que venimos hablando de gente que lo estaba siguiendo por todas las regiones de Judea y de Samaria? ¿Cómo pregunta el Señor en los servicios si alguno de los que viene el domingo a Misión Rescate quiere ser cristiano? Si alguno de los que viene el jueves quiere ser cristiano? Si alguno de los que viene el estudio, los temprano, quiere ser cristiano si estamos aquí. Bueno, porque la palabra me enseña que no todo el que se reúne alrededor de Cristo es cristiano. Amén. Dice el Señor, si alguno, mira, ese si alguno es como, oye, si acaso qué, si acaso uno. Si entre todos ustedes, aunque sea alguno, quiere ser mi discípulo, aunque estaban supuestamente siguiéndolo a él, dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. El original dice, tiene que negarse a sí mismo. Y es mucho más claro el original. Tiene que negarse a sí mismo. La palabra negarse la podemos equiparar muy fácilmente en la gramática de la construcción griega con la palabra rechazar. Es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que ¿qué? Rechazarse a sí mismo. Tiene que rechazarse a sí mismo. Rechazarse, negarse a sí mismo, es anularse a sí mismo. La pregunta de, o sea, ¿me tengo que anular y negarme todo lo que yo quiero? Sí. O sea que ya no importa lo que yo pienso, también es verdad. O sea que los sueños y todo lo que yo quería construir, ya no puedo llevarlo a cabo, también es cierto. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, viene la pregunta o la parte complementaria. Eso es si tú quieres ser discípulo de Cristo. Por eso el Señor dice, si alguno quiere hacerlo, tiene que. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo a la gente, mira, los ancianos me van a rechazar. Ustedes quieren ser mis discípulos. Ustedes no tienen que rechazar a los ancianos. Porque, amados, es fácil para nosotros, especialmente en una congregación como esta, rechazar los falsos maestros, ¿o no lo es? Ya comenzamos, en la medida en que realmente le prestamos atención a las prédicas, cuando escuchamos una predicación que es insulsa, que no tiene la palabra de Dios, rápidamente la rechazamos. Es fácil para nosotros, porque estamos acostumbrados, espero que se pueda transmitir con la humildad que viene, a una buena mesa. Estamos acostumbrados a una buena mesa espiritual. Así que si yo como muy bien y van y me sirven un paquete de Choco Crispy, yo digo, oye, esto no es comida, esto no es. Es fácil rechazar a los falsos maestros. Pero el Señor nos dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que rechazar a los ancianos de Israel, tiene que rechazar a los sacerdotes, tiene que rechazar a los maestros de la ley. No está diciendo eso, está diciendo, tienes que rechazarte a ti. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Ahí es donde es, o sea, ¿cómo así? Sí, porque Juan 1:12 dice, a los que creyeron en Él y le recibieron. Pero es que para poder recibir a Cristo, inmediatamente hay algo que tiene que ser rechazado. Y no estamos hablando de rechazar el mundo. Lo primero que tú tienes que rechazar es tu propia vida. Eres tú mismo. Pero ¿cómo así que rechazarme a mí si es que yo debo cuidarme? Tú cuidas el templo del Espíritu Santo. Pero tú tienes que rechazarte a ti para poder llegar a decir lo que dijo Juan el Bautista, que lo estudiamos el domingo. Es necesario que yo que mengüe, que yo decrezca, que Él tenga cada vez que más importancia y yo que menos. Es decir, es necesario que yo me rechace a mí mismo. Ahora, amado, es una acción que tú tienes que llevar a cabo. Yo no la puedo hacer por ti, tu papá no la puede hacer por ti, tu esposo, tu esposa no lo puede hacer por ti, tus hijos no lo pueden hacer por ti, otra persona no lo puede hacer por ti. Ahora el Espíritu Santo da libertad para decir, recházate. El Señor no lo muestra, el Señor no lo deja ver, el Señor nos indica el camino, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de ¿qué? De rechazarnos, de negarnos a nosotros mismos. La palabra negarse significa decirse ¿qué? No. Oye, es que lo que yo quería era viajar por el mundo. No. Oye, es que lo que yo quería era ser el mejor empresario. No. Es que lo que yo... No y no.
Oye, pero qué negativismo. Hermano, es que la condición para ser discípulo de Cristo es negarte a ti mismo. En la práctica ya hemos visto muchas cosas. Tienes que negarte aún el derecho de estar con tu familia si tu familia no adora a Cristo. Tienes que negarte el derecho de compartir con aquellos amigos y familiares que amas, que te encanta su compañía, que te deleitas al estar con ellos, pero sabes que ofenden a Dios, sabes que niegan a Cristo, sabes que son enemigos de Cristo por su manera de vivir. Pero es que yo disfruto de su compañía, niégatela. Tienes que negártela. Tienes que negarte los placeres de la carne. Tienes que hacer como el apóstol Pablo diciendo: golpeo mi carne y la obligo a obedecer. Esta es la clave que la mayoría no ha entendido. Por eso nosotros seguimos viendo gente que dice que es cristiana pero vive para él. Es imposible ser un buen esposo bíblico sin negarme. No se puede. Créanme, no se puede. Es imposible que yo cumpla con los requerimientos de un pastor bíblico sin negar a Juan. Porque Juan, yo lo que quiero muchas veces no es volver a acercarme a alguien, a exhortarle, a decirle, a llamarle, sino lo que yo quiero es decir: se quiere perder, que se pierda. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que yo quiero hacer. Ayer estaba llamando a un personaje que está en una rebeldía tremenda, lo llamé 19 veces. ¿Tú crees que yo quiero llamarlo? ¿Tú crees que después de la tercera llamada y cuando te das cuenta, en una de esas se equivocó y no canceló la llamada, sino que la abrió, y me di cuenta de lo que estaba diciendo al otro lado y tengo que volver a llamarlo? ¿Tú crees que yo quiero llamarlo? Aparte sé que estaba con otra persona, entonces, ay, por aquí lo voy a encontrar, de pronto es que su teléfono tiene problemas. Oye, ¿tú estás con Julano? Sí, estoy con Julano. Pásame a Julano. No, que no quiere hablar contigo. Yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada y sin embargo, ¿qué me toca hacer? Por favor, dile que hable conmigo. ¿Por qué? Porque es que no importo yo. Yo me niego a mí mismo, no importa. Yo puedo decir: oye, yo también tengo dignidad. ¿O no? Yo también tengo dignidad, yo también tengo derechos. Bueno, amado, en Cristo tengo un solo derecho: morir. ¿Qué derecho he recibido? El derecho de llegar a ser hijo de Dios. Ese derecho es superior a cualquier derecho humano. Ese derecho no me lo pueden dar en ninguna nación. Ese derecho no me lo pueden dar en ninguna empresa. Ese derecho no me lo pueden dar en ningún edificio. Ese derecho no me lo puede dar ningún ser humano. Y es un derecho que solo me otorga el Creador. Pero para poder tener ese derecho de llegar a ser hijo de Dios, tengo que anularme. Tengo que negarme, tengo que rechazarme para poder recibir ¿a quién? A Cristo, porque ¿sabes quién era el que estaba llamando a este personaje ayer? Cristo. Ayer yo solamente fui un vehículo, un instrumento para llamar y decir: mira, pilas con lo que estás haciendo, cuidado con lo que vas a hacer. Presta atención a lo que la palabra de Dios dice. Pero para que Cristo obre en mi vida, para recibir a Cristo, yo tengo que morir, porque yo no quería hacerlo. ¡Qué pereza! Porque decir 19 veces es rápido, pero quédate las 19 veces hasta que llegue hasta el último timbre. Y sabiendo que es que no te quieren contestar. Y después me manda un mensaje: déjame en paz, no quiero saber nada. Y hoy, otras 10 llamadas. ¿Crees que a mí me gusta? No, a mí no me gusta. Como lo dije el día domingo, y que por eso dije que algunos corazones susceptibles. Yo no les digo eso porque quiero ver la cara de ustedes aquí reunidos. Pero Cristo sí quiere verlos. Amén. Y eso es suficiente para que yo haga lo que hago. Porque no importo yo,
Mi esposita a veces me dice, Juan, pero es que me da más miedo que te quieran ver la cara. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo no importo. Porque la palabra me dice que para poder ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo y por lo tanto hijo de Dios, tengo que negarme a mí mismo. Es un requisito. ¿Alguno de ustedes ha cumplido requisitos que no les gustan? Los hemos cumplido para el mundo, ¿cuánto más para Cristo? Estás a trabajar en una empresa y te dicen, el uniforme es así, es floripepiado, rojo con negrito y rosa. No lo quiero usar, lo usas, es que no es opcional, es requisito. Pero mira, yo puedo venir más formal y creo que no me has entendido. Hay un uniforme, te lo tienes que poner, te guste o no te guste. Es requisito. Y si no me lo pongo, no trabajas aquí. Mira, la entrada aquí hace a las 6:30 de la mañana. Tan temprano. 6:30 de la mañana. Y yo puedo llegar a las 7, 6:30 de la mañana. Es que requisito. Es que tuvieron la oportunidad que el Señor les dio de estudiar en una universidad. Nunca tuvieron materias de relleno. Yo tuve amigos que no se habían graduado después porque toda la relleno que canceló. Un semestre haciendo deporte. Eso es terrible. Oye, yo voy a ser ingeniero electromecánico. Me faltan 3 semestres. ¿Qué pasó? Deporte 1, deporte 2 y deporte 3. Año y medio haciendo deporte. Y cuando iba a decir, pero mira, toda la parte académica la saqué bien. Sí, pero es que hay un requisito de graduación y es cubrir deporte 1, 2 y 3. Así que por año y medio no vas a ejercer tu ingeniería, no te vamos a dar la tarjeta profesional, porque hermano, tienes que ir a trotar aquí una vez en la semana. Tú sabes lo triste de eso, y sin embargo, ¿sabes qué hacía la gente? Se sometía, porque era un requisito. ¿Cuánto más nosotros para llegar a ser hijos de Dios? Ah, pero entonces no es un regalo. Cuidado, que es un tremendo regalo, pero tienes que hacer lo tuyo, porque no lo puedes recibir ese regalo si primero no te niegas a ti mismo. La salvación, dice Romanos, que es un regalo de Dios. Pero yo te puedo haber comprado a ti algo y decir, mira, salí con mi esposa y mi hija y me acordé de ti, te quiero comprar eso. Pero si yo llego y se lo quiero entregar a Carlos y Carlos no lo quiere recibir, ¿qué pasa? No lo puede recibir, no se lo puedo entregar, yo se lo quiero regalar, pero tiene que ¿qué? Ponérselo, tiene que recibirlo. La palabra nos está hablando de esto. Es necesario rechazarnos a nosotros mismos y recibir a Cristo. Dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Cuando la nueva traducción habla de la manera egoísta de vivir, está hablando de que nosotros normalmente vivimos pensando en ¿quiénes? Nosotros mismos. Y no puedes llevar una vida en Cristo pensando en ti mismo. No se puede. Es imposible. Lo que Cristo pide en este libro es imposible de cumplir si piensas en ti mismo. No se puede, amado. No te engañes. No lo vas a poder hacer. Poner la otra mejilla. Piénsalo. Pon la otra mejilla. ¿Cómo vas a poner la otra mejilla si no es que negándote a ti mismo? Hoy me tocó poner la otra mejilla, ¿o no? 19 veces ayer, hoy 10 veces. Para escuchar lo mismo de siempre, pero ¿qué? Y al final decirle, pero por favor, haz las cosas bien, arrepiéntete. Por favor, no que tú, pero por favor, arrepiéntete. La otra mejilla. ¿Por quién? Cristo. Si yo pienso en mí, olvídate, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, pero Cristo me lo demanda. Ahora dice, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, y para los que les queda duda, dice, tomar su cruz y seguirme. El seguirme es seguir los pasos de Cristo. Cristo tomó la cruz para ir ¿a dónde? A morir, a sufrir cosas terribles,
a ser ¿cómo? Rechazado por los maestros de la ley. El Señor está diciendo, mira, tú quieres ser mi discípulo. ¿Hay alguno aquí que quiere ser discípulo de Cristo? Levante la mano. Bueno, hermano, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y tienes que seguir a Cristo, imitar a Cristo, y Cristo fue rechazado. Tienes que estar dispuesto a ser rechazado, pero empezando por rechazarte a ti mismo. Y eso no suena amoroso. Eso no suena tierno. O sea, que ser cristianos que me rechacen y yo rechazar también. Sí, recházate, te tienes que rechazar a ti mismo y tienes que tomar la cruz. No hay posibilidad de que la cruz sea agradable a la carne. Tienes que entender lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo que ser cristiano implica un sufrimiento. Eso lo dice en las cartas del Nuevo Testamento. Digo verdad en esto y no miento, dice la palabra. Que todo el que quiera llevar una vida de sumisión a Dios en Cristo, ¿será que? Sufrirá persecución. Todo el que quiera hacer eso, todo el que quiera ser discípulo de Cristo, sufrirá. La cruz es pesada. La cruz trae vergüenza. Por eso se habla de la vergüenza de la cruz. La cruz trae humillación. ¿Quieres ver a alguien negado a sí mismo, humillado, donde no puede pensar en nada en él? Alguien con la cruz, especialmente en el tiempo del Señor Jesucristo, con el Imperio Romano. Así que era muy claro, por eso el Señor le dijo a toda la gente, venga, quiero que escuchen esto. ¿Quieren ser discípulos míos? ¿Quieren ser hijos de Dios? ¿Quieren participar en la Jerusalén celestial? Ok, prepárense a sufrir. Porque yo vine ¿a qué? A sufrir. Después del sufrimiento, la gloria, pero primero el sufrimiento. Es necesario, dice la palabra en otro pasaje, padecer y sufrir para poder disfrutar de la Jerusalén celestial. Es necesario, vuelve la misma palabra. La necesidad, o que sea algo necesario, significa que es un ¿qué? Requisito. O sea que tenemos que sufrir porque sí hermanos, sí tenemos que sufrir. Ahora no significa que te vas a parar en la calle a decir, alguien que me quiera apedrear, necesito y no he sufrido. No me está diciendo eso. Pero tienes que estar dispuesto a sufrir. ¿Y cómo vas a sufrir? No pienses únicamente en la persecución que viene por Cristo. Es que el principal sufrimiento al que pocos están dispuestos a someterse es el negarse a sí mismos. Una cosa es que me han echado de la emisora por predicar a Cristo. Ese sufrimiento fue chévere. Otra cosa es en mi casa tener que negarme a mí mismo para ser un buen esposo. Ese sí me duele. Ese sí me duele. Me duele más hacer las 19 llamadas y las 10 de hoy que la echada de la emisora. Mucho más. En las redes sociales, en los videos que hemos publicado en la iglesia, hay unas diatribas tremendas en contra mía. De demonio y todo me han tratado, pero yo las veo y me causa gracia. Mira. Pero negarme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, yo, Juan, eso sí duele. Esa sí es una cruz. Eso sí es morir. El dejar de pensar en mis derechos. El dejar de pensar en lo que tú supuestamente tienes derecho a vivir o a recibir, amado, porque no funciona de esa manera. Versículo 35, el Señor lo aclara, dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Ahora, ¿a qué vida está hablando aquí? ¿Está hablando de la vida natural? ¿Está diciendo el Señor que no puedes ir al médico porque eso es tratar de aferrarte a la vida? ¿Está diciendo el Señor que no tienes que usar cinturón de seguridad porque eso es tratar de aferrarte a la vida? No está hablando de eso, porque finalmente, antes de que Cristo venga, todos los seres humanos, ¿qué van a hacer? Van a morir. Está hablando de aferrarse ¿a qué? A sí mismo, a sus derechos, a no negarse. El que trate de no me voy a negar, no voy a hacer lo que la palabra dice, porque yo tengo otros planes, yo tengo otras ideas, yo tengo otros deseos y tengo el derecho a llevarlos a cabo porque no son pecaminosos. Bueno, amado, eso es lo que dice la palabra. Si te aferras a ti mismo, te vas a perder a ti mismo. Así hayas venido a todos los servicios. Así estés diezmando, ofrendando. Así no hayas vuelto a un bar. Así no hayas vuelto a una taberna. Así no hayas vuelto a adulterar. Así no hayas vuelto a pornografía. Así no hayas vuelto a decir vulgaridades.
te vas a perder. Porque el primer requisito es negarse a sí mismo. Voy a poner un ejemplo de negación. Domingo en la tarde, que aquí tuvimos ese problema en la iglesia, el Señor ya lo erradicó, bendito sea el Señor. Domingo en la tarde, entonces los hombres de la iglesia ya todos reunidos cuadrando su plan de irse a jugar fútbol. Un plan sano, un plan deportivo. Hay que estimular y cuidar del templo del Espíritu Santo. Vamos a estar jugando entre cristianos, es decir, no van a haber malas palabras, no van a haber peleas, vamos a estar todos. Perfecto, van a jugar fútbol y resulta que al cabo de un mes todas las esposas estaban abandonadas. Pero estamos jugando fútbol, o sea, ya no puedo ni jugar fútbol. O sea, ya, eso se volvió legalismo. O sea, ni fútbol. Como respondí, ni fútbol, ni voleibol, ni baloncesto. Si eso implica que tú sales de aquí, tiras a tu familia en la casa para irte tú a recrearte, hermano, niégate. Pero yo a qué hora comparto con mis congéneres. Tienes un congénere en la casa. Ve y comparte con ese congénere. ¿A qué hora hago coinonía? Haz coinonía en la casa con tu mujer. Pero es que a mí me gusta. Pero es deporte. Y lo dice la carta a Timoteo. Es cierto que hacer ejercicio es bueno porque aprovecha para el cuerpo. Ahí está. Ahí lo dice. Pero también dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, que produce beneficios para esta vida y la otra. No sé si me estoy haciendo entender. Negarse, es decir, no importa lo que yo quiero, no importa lo que yo considero que me merezco, sino que eso no es lo que a Dios le agrada, eso no es lo que Dios desea, ese no es el plan de Dios para la vida mía. Entonces yo me voy a negar el derecho de irme a jugar fútbol todos los domingos con mis congéneres para hacer lo que Dios quiere, que esté con quién, con mi esposo y con mi hija. En ese momento tuve muchos ataques porque me dijeron, lo que pasa es que a ti no te gusta el fútbol. Y yo dije, sí, la verdad, nunca he jugado bien fútbol, no me llama la atención ir allá, pero pon algo que me guste a mí, irme a cine. A mi esposa no le gusta. Me voy con mis congéneres para cine, chao esposa. No y no. ¿Por qué? Porque Cristo dice que es un requisito para acceder a la vida eterna. No es por otra cosa. Es porque Cristo lo ha pedido. Mira lo que nos sigue diciendo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa del Evangelio, la salvarás. Entrega tu vida. Fíjate lo que está diciendo. Es decir, para recibir a Cristo hay que entregar ¿qué? Algo. Es decir, este es un cambio. Recibo a Cristo, pero no puede quedar Cristo compartiendo espacio conmigo. Tienes que comprender esto. Dios dice que Él hizo que toda la creación, es lo que nos está diciendo allá en Juan capítulo 1. Él es el creador de todo y Él no viene a compartir un espacio de tu corazón. Él no viene a compartir un espacio de tu vida. Él viene por tu vida. Amén. Por toda tu vida. No viene por un área. Hay unos que reciben a Cristo y tienen coinonía con Cristo y tienen comunión con Cristo aquí. Y eso, porque algunos están pendientes de otras cosas aquí. Un momento aquí, un momento en la casa, un momento aquí, un momento en la oficina, un momento aquí, un momento en la playa. Ni siquiera logran estar concentrados todo un servicio. Pero está diciendo la palabra que si entregamos nuestra vida por Él y por el Evangelio. ¿Qué significa por el Evangelio? No está hablando de ir a predicar, está hablando de entender que entregamos nuestra vida por el precioso intercambio del que estábamos orando al iniciar la predicación. Él ocupó el lugar que me correspondía a mí. Ese es el Evangelio. Que Él fue crucificado, fue muerto por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él fue aplastado por el Padre para que tú y yo podamos ser perdonados. Por esa causa,
se espera que tú y yo entreguemos nuestra vida. Es un trato justo para nosotros, para Él no. Él no tenía por qué haber pagado nada. Pero Él entrega su vida y nosotros todavía estamos, pero no puedo ver la novela, pero no puedo escuchar esa canción. O sea, pero ya rayamos en otra cosa. No me puedo ir para playa el domingo, no puedo hacer. Hermano, tienes que entregar tu vida por Cristo y por el Evangelio. Es decir, ¿por qué la vas a entregar? Porque Cristo fue aplastado por tus pecados. ¿Yo por qué trato de ser un buen esposo? Porque Cristo fue aplastado por mis pecados. ¿Por qué trato de ser un buen padre? Porque Cristo fue aplastado por mis pecados. No hay otra causa, no hay otra razón. Por el Evangelio. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por ese precioso y sublime intercambio. Inentendible, iglesia, nunca podremos comprender cómo Dios, siendo bueno, ocupó el papel del malvado. ¡Qué precioso! Y se espera de ti y de mí que entreguemos nuestra vida. Ahora dice que la tenemos que entregar, no que nos la van a arrebatar. No pretendas seguir como mucha gente engañada. Bueno, Dios hará algo. Vamos con esa persona estos días y dice, bueno, Dios hará, dejemos que Dios haga. Oye, ¿no te asusta esperar eso? Que Dios haga. Porque créeme, Él va a hacer. Si Dios quiere que deje de ser vulgar, Él hará. Wow. Como me dijo una persona, yo sé que el adulterio está mal, pero si Dios no quiere que yo ande con la secretaria, ¿por qué me la puso ahí? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, amado. Ay. Se espera que entreguemos nuestra vida. Mira lo que dice. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Es que estas son de las paradojas de la Escritura. Se nos está diciendo que el que quiera aferrarse a sí mismo se va a perder, pero que el que entrega su vida para recibir a Cristo va a salvar su vida. Esto es contradictorio, por eso es que la palabra dice que es la locura ¿de qué? Del Evangelio. Solo Dios puede salvar al hombre con una cruz. Lo que era pérdida, para Cristo fue victoria. Y para nosotros, lo que para nosotros es pérdida, entregar nuestra vida es nuestra mayor ganancia. Entregar nuestra vida, rendir nuestra vida para recibir ¿a quién? Al mismo Dios. No puedes, hermano, no puedes, no puedo, no podemos recibir a Cristo sin entregarnos nosotros. Tiene que soltarse el espacio, tiene que abrirse todo. Esa recepción implica un intercambio. Recibo a Cristo y entrego mi vida. Ya no me miro yo, ya no me importo yo. Lo único que me importa es Cristo y Cristo crucificado. No quiero saber nada más. Solo quiero pensar en eso. Si me pongo a pensar pero mira tanta gente a la que le hemos dedicado, mira tantas horas de consejería y tanta ayuda y tantas llamadas, y mira cómo paga, hermano, me voy a perder, me voy a endurecer. Pero lo único que yo pienso es en Cristo aplastado, y entonces sigo adelante. Pero mi esposa siempre me sale con la misma, pero Cristo fue aplastado. Pero mi papá siempre me trata de la misma manera, pero Cristo fue aplastado. Pero mi jefe siempre hace lo mismo, pero Cristo fue aplastado. Pero mi empleado, siempre los empleados me han pagado mal, pero Cristo fue aplastado. Eso es suficiente. Amén. Eso es suficiente. Pero si yo dono mi dinero para la causa del Evangelio, no para el pastor Juan, sino para la causa del Evangelio, para que puedan enviar misioneros, para que puedan hacer obra evangelística, entonces no me puedo comprar aquello. Hermano, Cristo fue aplastado por tus pecados. Amén. Y mira lo que nos dice para finalizar. Yo creo que ya estamos finalizando. Dice en el versículo 36, hay una pregunta tremenda. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Y qué beneficio obtienes y qué bien obtendrá el hombre si ganar el mundo, perdiere su alma? ¿De qué te sirve ganar? Mira, la escritura,
La hipérbole que está usando el Señor Jesucristo es tremenda. Porque ni siquiera está hablando de, mira, ¿de qué te sirve tener un aumento? ¿De qué te sirve comprar un apartamento? ¿De qué te sirve viajar a Europa? ¿De qué te sirve conocer a Mickey Mouse? ¿De qué te sirve una cosa puntual? No, ¿sabes qué está diciendo? ¿De qué te sirve ganar qué? Todo el mundo. Ningún hombre ha tenido el control de todo el mundo. En toda la historia de la humanidad. Ni siquiera los regidores de los imperios más grandes han tenido el control de todo el mundo. Ningún hombre. Pero Dios dice aquí, aún si ganares todo el mundo, si todas las casas, todos los edificios, todas las fincas, las playas, las islas fueran tuyas, aún si todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo fuese tuyo, aún si todos los hombres estuviesen bajo tu autoridad, dice Cristo, ¿eso de qué te sirve si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Y comienza a pensar, amado, para que lo lleves de reflexión a tu casa, eso que estás reteniendo, ese derecho que te estás reservando, no, yo voy a luchar con eso y voy a perseverar con esto que quiero yo, aún si lo obtienes, ¿de qué te sirve? Pero conservé a mi hermano, a mi hermana aquí, a mi cuñado que es impío, pero lo tengo aquí a mi lado, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si pierdes tu alma? Bueno, yo no voy a perder el alma porque yo ya no voy a la taberna. Espérate, nos devolvemos. Dice el Señor que si no te niegas, la vas a perder. La vas a perder. Y negarse, porque yo puedo decir que yo me digo no a las mujeres diferentes a mi esposa, pero no eso es lo que está diciendo el Señor. Servicio exacto. No es de eso que está hablando el Señor. Ya sigamos con esto. Está hablando no de esas cosas que tú ya entregaste. Está hablando de lo que te duele todavía. Está hablando de lo que no has querido entregar a Cristo. Está hablando de lo que te resistes a... No voy a hacerlo. No voy a dar mi brazo a torcer. Como dicen por ahí, primero muerto que bañado en sangre. No, hermano, no puedes hacer eso. Te sometes a la causa de Cristo. Te niegas a ti mismo y vives para que Cristo sea glorificado en tu vida. No hay salvación de otra manera. No hay salvación si no es de esta forma. Si alguien, versículo 38, se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿A qué vergüenza está haciendo referencia al Señor? No puedes olvidar el contexto. La vergüenza de la que está hablando es la vergüenza de decir no me voy a negar. Yo, si hubiese decidido no llamar más a este hombre, a esta familia, estaría avergonzado de Cristo. Porque ya no, pero tampoco. O sea, me están trapeando. Ya fueron una, ya fueron dos, 19. Las que sean. 19, 99, 99,000, las que sean. Las que sean. Pero otra vez acercarme a mi esposa, otra vez acercarme a mi esposo, otra vez, las que sean, las que sean, las que sean. Porque Cristo fue aplastado por tus pecados. Amén. Esa es la razón. Eso es lo único que nos debe mover. Y por eso el Señor dice que quien quiera que se avergüence de Él y de su mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Sabes? Este mensaje es vergonzoso. Por eso el término cristiano, cuando fue utilizado por primera vez en la iglesia de Antioquía, fue dado como un término peyorativo. Era un apodo. No era algo que la iglesia se puso a sí misma, somos cristianos. No, les decían, miren los cristianos esos, los locos que se niegan a sí mismos, los tontos que ponen la otra mejilla. Los ridículos que renuncian a todo lo de este mundo pensando en el mundo venidero que nunca han visto.
¿Qué cosa más absurda? Los ingenuos que no disfrutan de las cosas de esta vida por pensar en placeres de la vida venidera que nadie ha experimentado jamás. Bueno, ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que Cristo está transmitiendo. Niégate ahora, muere ahora. Si es necesario, sufre ahora para que puedas disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra posibilidad. O sea que el cristianismo es un llamado a sufrir. Sí. En esta vida, sí. Porque el fundador del cristianismo vino a sufrir. Y dice, ¿imiten a quién? A Cristo. Yo quiero imitarlo convirtiendo el poco mercado que hay en la casa y multiplicándolo para que alcance para un año. Si quieres imitar a Cristo. Yo quiero imitar a Cristo en ir allí al lago del Caucaral y pescar y sacar monedas para los impuestos. Eso sí quieres imitar a Cristo. Yo quiero caminar sobre el agua como Cristo. ¿Quieres imitar a Cristo? ¿Por qué no sufres como Cristo? ¿Por qué no te niegas como Cristo? Porque te importas demasiado. Amado, recibe a Cristo, porque a quienes creyeron en Él y le recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No esperes que Cristo venga y se avergüence de ti. Ahora, cuando Cristo dice que volverá y se avergonzará, no creas que dice, ¡ay, qué pena! No, avergonzarse es decir, mira, papá, ese no es mi hijo. Ese no es mi hijo. Suerte. Esa es la vergüenza de la que está hablando. No es simplemente de, ¡ay, hijo, cómo me avergüenzas! Pero ven, vamos para la Jerusalén celestial. No, es la vergüenza de, no me llames papá. Amigo, no te identifiques. No digas que eres mi esposa. Porque la palabra lo dice en varios pasajes en los evangelios. Ese día el Señor les dirá, malditos, hacedores de maldad, aléjense de mí porque jamás les conocí. Pero yo iba a la iglesia. ¿Tú ibas? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahora, eso es lo que dice aquí. No es un texto ahí, un versiculito, es todo lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hermanos, con eso finalizo, es tiempo de que nos examinemos a nosotros mismos y nos neguemos. Entreguemos voluntariamente nuestras vidas, entreguemos voluntariamente todo lo que somos, vayamos al altar que está en el cielo, orando, y sacrifiquemos nuestros sueños, sacrifiquemos nuestros anhelos, sacrifiquemos nuestros planes y digamos, Señor, yo quisiera esto, pero aquí lo que importa es lo que tú quieras. Señor, yo quisiera tener a toda la gente contenta conmigo, pero lo que tú quieras. Señor, yo no quiero que nadie me insulte, pero si me van a insultar, me insulten. Y yo no voy a ¿qué? A responder con insultos. Porque Cristo merece nuestra obediencia. Él fue aplastado por nuestros pecados. Precioso intercambio. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor y Dios que estás en el cielo, te doy gracias en esta hermosa noche, porque a pesar de que se fue la luz, Señor, se fue esta luz, pero no se fue la luz del Evangelio. Hoy, Señor, nos damos cuenta realmente de que sin importar cuántas tinieblas puedan haber a nuestro alrededor, mientras que Cristo alumbre nuestros corazones, estamos bien. Hay lámpara para nuestros pies, como dice el Salmo. Dios Todopoderoso, yo oro y clamo por cada uno de los que estamos aquí reunidos, los que están por primera vez y los que llevan tiempo ya, para que puedan morir, Señor, para que podamos morir, para que podamos recibirte a ti, Señor, rechazándonos a nosotros mismos. Podamos, Señor, dejar de pensar en lo que nosotros creemos, pensamos, deseamos y anhelamos, y poder comenzar a pensar en lo que tú anhelas, deseas y esperas para nuestra vida. Dios que estás en el cielo, que podamos ser una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga,
Dios porque busca lo tuyo, porque desea tu presencia, porque ha entendido que de qué nos sirve ganar el mundo si en verdad perdemos nuestras almas. Oh, Señor, aquí no hay nada más valioso. Por eso cuando tú dices que estabas atendiendo los negocios del Padre, estabas hablando de las almas. No estabas hablando de dinero, no estabas hablando de templos grandes, no estabas hablando, Señor, de mercadear el Evangelio, estabas hablando de la salvación de las almas. Ese es tu negocio, esa es tu atención, en eso es que tú te mueves. Y hoy nosotros te pedimos a ti, Padre Santo que estás en el cielo, que nos ayudes realmente a hacer tu voluntad para poder ser vistos delante de tu presencia el día que tú regreses como siervos buenos y fieles que no tienen nada de qué avergonzarse. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.